Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy, continuando con nuestro curso de organizaciones, vamos a abordar algunos elementos que es importante que podamos considerar para comprender el motivo que justifica por qué estudiar las organizaciones, ¿ya? Todos nosotros como seres humanos formamos parte de un ecosistema, formamos parte de una organización de la cual depende unas con otras desde el punto de vista de poder satisfacer sus propias necesidades. Es por ello que hoy vamos a hacer una introducción del punto de vista de poder comprender qué precisamente buscan las organizaciones. Vamos a ir descubriendo el concepto de organización y empresa, muchas veces cuestionado al punto de vista de que se usan como sinónimo, no se usan como sinónimo, se utilizan para denostar incluso a veces el concepto empresa, por otro lado se utiliza para exalzar el concepto organización, de tal manera que es importante que ustedes como futuros profesionales puedan ir construyendo su propio concepto de empresa y organización, de tal manera que podamos comprender que la organización y la empresa son conceptos polisémicos que se adecúan y se van modificando según el contexto en donde nosotros nos ubiquemos. Eso es súper importante que lo podamos tener presente. Teniendo eso presente va a facilitar la comprensión de estos elementos que se aplican según, insisto, el contexto en el cual se estén analizando. Primero que todo debemos comprender qué es una organización social. Una organización social son un conjunto de personas que interactúan entre sí buscando un objetivo en común. Estamos pensando que existen personas que vienen de distintas latitudes y debido a que para poder subsistir necesitan transferir ciertos recursos o capacidades. No sé, por ejemplo, podríamos pensar nosotros que las personas que vienen de la costa hace muchísimos años atrás se alimentaban de frutos del mar, en cambio los que viven en el valle se alimentan con frutos del bosque. Y cuando hacemos esta referencia estamos pensando que lo que necesitan los que viven en el valle necesitan consumir pescado, por ejemplo, entonces van y se movilizan para hacer contacto con las personas que viven en la costa para poder entregar por un lado pescado y por otro lado entregar, por ejemplo, papas o frutas y verduras o frutos del bosque. Entonces, por lo tanto, o otro fruto del bosque. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Quiero decir que toda empresa y toda organización es social en sí misma porque amerita el trabajo en conjunto de personas. Aunque nosotros podamos estar frente a una organización que sea altamente automatizada, en todo momento es una organización compuesta por personas, desde una persona que tiene que apretar un botón para que todo empiece a funcionar, también esa interacción va a meritar que tenga lazos con otra persona. Y fíjense, porque estos lazos generan interdependencia. Estamos diciendo que con esto, que para que puedan subsistir dichas organizaciones, debe existir una interacción entre ellas, que hacen que una dependa de la otra desde el punto de vista de recursos o desde el punto de vista de capacidades, buscando en todo momento suplir una necesidad que se entiende como un estado de carencia, un vacío en el interior. Es cuando nosotros pensamos, es que creo que me hace falta esto, o concretamente digo, me hace falta esto. Porque de aquí nacen otros elementos que tienen que ver con la expectativa, nacen elementos que dan cuenta de la capacidad que yo pueda tener, usted pueda tener para satisfacer sus propias necesidades, el deseo que va más allá de una necesidad básica, sino que más bien da cuenta de un deseo de orden superior. Entonces, por lo tanto, todas las organizaciones se gestionan desde esa perspectiva, desde la perspectiva de que se reúnen entre sí para alcanzar un objetivo. Esa gestión amerita la adecuada administración de recursos y capacidades. Recursos que dan cuenta de bienes muebles e inmuebles, pero también aquí se agrega otro elemento que hace referencia a las personas como prestadoras de servicio a una organización. Esas capacidades, entonces, por lo tanto, dan cuenta de conocimiento, actitudes y habilidades que permitan que una persona pueda desarrollar cierta actividad según un contexto. Estas personas trabajan en equipo entonces dentro de una organización para crear un valor compartido, un valor que le hace sentido a todos los miembros que la componen. ¿Por qué lo planteo así? Porque muchas veces debemos comprender en todo momento que las personas trabajan entre sí de manera deliberada, o sea, nadie les obliga, cual más cual menos, cuidado con esto, cual más cual menos a pertenecer a una organización, aunque nosotros formamos parte de una sin el deseo, o algunos y otros no, de poder pertenecer a ella, como por ejemplo una familia.
como por ejemplo una empresa donde se trabaja, una universidad donde se estudia, una empresa a la cual usted adquiere servicios o recursos para poder subsistir. Entonces, de aquí subyace la teoría general del sistema. Esta teoría general del sistema es una teoría muy estudiada, es una teoría que tiene mucho tiempo, que da cuenta de que nosotros como seres humanos somos un sistema en sí mismo, somos un sistema complejo en sí mismo, porque estamos compuestos por varios sistemas, respiratorio, sanguíneo, endocrino, etc. Entonces, por lo tanto, estamos diciendo que el ser humano por sí mismo es un sistema que está compuesto por otros subsistemas. Entonces, por lo tanto, podríamos nosotros incluso estos elementos llevarlos a la organización. Y cuando los llevamos a la organización o empresa, es importante que aquí podamos rescatar algunos elementos, que es una totalidad compuesta por partes, que de acuerdo a cierto orden interactúan para lograr un objetivo. O sea, no es que las personas o los recursos que forman parte de un proceso productivo, por ejemplo, si bien es cierto, deliberadamente o voluntariamente forman parte de una organización, pero las acciones que ahí desarrollan tienen que estar previamente establecidas, porque si para poder vislumbrar un orden, lo que nos permite poder evitar todo lo que tiene que ver con los costos de no calidad, con el desarrollo de esfuerzos e iniciativas que precisamente y finalmente destruyen valor y no lo crean. Entonces, por lo tanto, este desarrollo de actividades de manera ordenada busca precisamente, ya lo veníamos diciendo, alcanzar un objetivo en común. ¿Acaso con todo lo que he dicho no existen conexiones con lo que es una organización social? Pues bien sí, sí existen porque ya estamos diciendo un ordenamiento, objetivo en común, cubrimiento o capacidad de satisfacer necesidades, de tal manera que toda esta interacción existe o da cuenta de un intercambio de energía con el medio y con otro sistema. Claro, porque debo extraer, por ejemplo, la harina del entorno, soy una empresa panificadora, para poder hacer pan. Debo extraer, por ejemplo, necesidades que tiene una comunidad, porque soy una ONG que presta ayuda desde el punto de vista o asistencia de capacitación, de asesoría y transferencia para cubrir necesidades específicas de un grupo minoritario. Debo comunicarme con el exterior para poder determinar la oferta y la demanda. Entonces, por lo tanto, aquí ya nos venimos a dar cuenta de que existen grandes interacciones que son transversales tanto al concepto sistema, organización y empresa. Dicho de otra manera, entonces, por lo tanto, ¿qué es una empresa? Es una idea compleja, sin lugar a duda, porque ya veníamos diciendo que organización es un concepto polisémico, empresa es un concepto polisémico y que se adecua según el contexto donde me encuentro. Y se puede adaptar, la que se puede adaptar lógicamente, que puede adoptar, perdón, muchas formas. Puede adoptar muchas formas al punto de vista que esta empresa puede ser una empresa extractiva, una empresa de servicio, una empresa productora. Puede ser una empresa que se dedica al sector primario, secundario, terciario, incluso, dicho de otra manera, del cuarto sector. Pueden ser empresas que se dedican al sector público y privado. Fíjense, empresas. ¿Por qué utilizo la palabra empresa? Porque ya nos podemos dar cuenta que existen elementos muy similares entre empresa, organización, incluso institución, porque es más común hablar de institución pública y empresa privada. Entonces, por lo tanto, cuándo usar tal o cual concepto va a depender del contexto donde usted se encuentre, desde el punto de vista escrito, del punto de vista hablado, del punto de vista del lenguaje. Y que aglutina una gran diversidad de elementos, efectivamente. Aglutina una gran cantidad de elementos porque sin ese elemento no podría funcionar a través del tiempo. Sin esos elementos no podría subsistir esta organización. Agregando más conceptos a esto que venimos analizando, entonces por lo tanto la empresa es un conjunto de elementos que trabajan colaborativamente, trabajo colaborativo, teoría general del sistema, interdependencia, recursos y capacidades. Fíjense ustedes, por favor, cómo vamos construyendo en este relato, en esta clase del día de hoy, elementos que nos van a permitir construir nuestro propio concepto de empresa, que busca un objetivo en común, y aquí agregamos otras cosas más. Un objetivo en común que puede dar cuenta de un rol social y económico, para la cual existe una especialización. Cuando hablamos de un objetivo en común, podemos pensar en una organización, una empresa, de un rol social, un rol económico. Cuando hablamos de rol social, estamos exclusivamente haciendo referencia a la capacidad de satisfacer necesidades y al rol económico de generar rentabilidad. ¿Cuál es primero y cuál es segunda?
Bueno, si una empresa, una organización es capaz de entregar un producto al medio para cubrir necesidades, es porque existe una persona que está dispuesta a jerarquizar a su conjunto de necesidades para adquirir el bien o servicio que usted le está ofreciendo. Y esa adquisición de bien o servicio va a significar una transferencia de recursos económicos, de dinero, de energía. Ese recurso económico va a permitir a la empresa o va a contribuir en búsqueda de la sustentabilidad. Entonces, por lo tanto, cuando hacemos referencia a este concepto de sustentabilidad, tenemos que pensar en esta capacidad de la empresa de generar rentabilidad. Todo esto, si somos capaces de cubrir necesidades y ser rentables, estamos creando valor. Porque cuando pensamos en generar rentabilidad, estamos pensando exclusivamente, no siempre, pero la mayoría de las veces, en el dueño de la empresa. Estamos pensando en aquella persona que entrega parte de sus recursos para poder tener una empresa y que esta empresa genere excedentes, dinero, una vez que ya pagó todo su compromiso, que va a poder utilizar de manera libre el dueño de la empresa. Eso sea bueno o malo, eso sea lucro o no lucro, es un concepto que podemos ir analizando más adelante. Pero bueno, si es capaz de generar rentabilidad, que puede ser uno de los dueños de la empresa, que eso lo planteé como primera necesidad, está muy bien porque es capaz de cubrir su necesidad de este grupo de interés que es el dueño. Grupo de interés, persona natural o jurídica que interactúa con una organización en búsqueda de cubrir necesidades. Fíjense ustedes, cada vez cuando nosotros hablamos de empresa, organización, institución, vamos a estar pensando en un conjunto de personas. Y vamos a estar pensando en alcanzar un objetivo. Y vamos a estar pensando en un trabajo colaborativo, de interdependencia. Vamos a estar pensando en una interacción con los sistemas, subsistemas internos y los sistemas externos que existen en el ambiente en donde vive esta compañía. Y ahí podemos agregar otro concepto que se llama bioempresa. Cuando esta empresa es capaz de crear valor, es producto de una especialización. Una especialización que fíjense ustedes, una empresa no puede hacer todo lo que quiera para subsistir. Una organización no puede prestar todos los servicios que tenga que prestar, autoprestarse servicio, o sea, a sí mismo para poder subsistir. No, sino que más bien tiene que interactuar con otros organismos, con otras instituciones. Por lo tanto, se especializa. Por ejemplo, una universidad pudiese externalizar todo el servicio de guardias y seguridad porque no es su especialidad. Distinto sería que si una universidad quisiera externalizar todos sus, por ejemplo, sus investigaciones. No, porque la esencia de una universidad es la creación de conocimiento. Entonces, externalizarlo sería contraproducente. Una organización que se dedica a prestar servicios de alimentación colectiva a los más desfavorecidos, ¿cierto? A los marginados por la sociedad, a los excluidos, puede ser que esta organización no sea especialista para entregar prestaciones médicas. Entonces, por lo tanto, ve y acude a otro sistema, que son donde se encuentran los especialistas, las clínicas, los hospitales, para requerir la ayuda necesaria para prestar su servicio integral, ¿cierto?, de socorro y auxilio, y de salubridad, y de higiene, etcétera, a los más desfavorecidos. Especialización. Existe limitación de recursos, claro, porque los recursos no son infinitos, se acaban. Usted puede tener en su bolsillo en este preciso momento 1.000 pesos y usted dice, esos 1.000 pesos lo utilizo para, cuando eran clases presenciales, para ir a la clase presencial o quedarme en la casa estudiando de forma autónoma. O bien utilizarlos para la diversión, el placer, pasarlo bien un fin de semana, la felicidad, dicho en otras palabras, porque la felicidad para cada uno de nosotros también es un concepto que tiene distintas formas de poder ser comprendido. Pero para alguien una felicidad puede ser pasarlo bien un fin de semana y no ir a clase. Prioriza sus necesidades, sus recursos, tiene que gestionarlos porque son limitados. Una organización como una persona como nosotros debemos optimizar el uso de los recursos. Voy a colocar cuál más o menos recursos dependiendo del valor que éste me genere. ¿En qué sentido? En el sentido de que precisamente esa capacidad, esa generación de recursos, con los mismos recursos que se entregan, va a estar sujeta a la especialización que tenga la persona, a la verdadero aporte que ésta genere. Más adelante vamos a ver lo que es la cadena de valor de la empresa. Y también múltiples necesidades. Así como nosotros como seres humanos tenemos múltiples necesidades, las empresas también tienen múltiples necesidades.
Hay que contratar a una persona, hay que instalar una línea de producción, hay que abrir una nueva línea productiva, hay que pagar la remuneración fin de año, hay que pagar los impuestos, hay que pagarle a los proveedores, los acreedores, etc. Bueno, nosotros como seres humanos también tenemos compromisos que tenemos que ir cubriendo, como el pago de la luz y el agua en nuestros hogares, como el pago del cable, como el pago del internet, como el pago del arriendo, como el pago de la hipoteca, muchísimas cosas. Entonces, por lo tanto, fíjense ustedes que la persona en sí mismo, bajo estos conceptos que son los más transversales, son parecidos, muy parecidos. ¿En qué se diferencian? Bueno, se diferencian precisamente en que son personas por un lado, somos personas, y por otro lado, son precisamente es un conjunto de recursos, o sea, hay recursos que alguien los mueve para que interactúen entre sí. Y esos recursos vienen a cubrir necesidad, esa interacción. Sigamos, por favor. Otro concepto de empresa. Hay otro concepto de empresa que hace referencia a lo siguiente: una combinación organizada de dinero y de personas. Mira qué interesante. Hace una separación entre lo que se entiende como dinero y las personas, que trabajan juntas, que producen un valor material, un beneficio para las propias personas. Las personas no son un medio para satisfacer necesidades de otras personas, sino que es un fin en sí mismo. O sea, la persona que trabaja es porque necesita trabajar desde el punto de vista de que lo requiere, lo siente, le emerge de su interior, y ese trabajo va a generar un beneficio a otra persona. Pero no es exclusivamente el medio, sino que cada una de ellas va a laborar pensando en que eso le causa felicidad. Bueno, aquí podemos hablar todos los conceptos de libertad, del utilitarismo, de la justicia social, que dan cuenta de que si efectivamente una persona es un servidor o servidora de otra, si una persona es un medio, no es un medio. Bueno, la idea es que nosotros podamos entender que las personas son únicas, no se repiten entre sí, tienen sus propias necesidades, gustos y preferencias, y nosotros como profesionales debemos ser capaces de colaborar para encontrar las soluciones a esas demandas, a esas necesidades o requerimientos. Tanto esa generación de bien material, que es un beneficio tanto para las personas que aportan ese dinero, como las personas que trabajan con ese dinero a través de la producción de determinados productos o servicios que venden a personas que son los clientes a través de ese dinero. O sea, estamos diciendo, personas que interactúan entre sí para generar un beneficio. Ese beneficio le genera cubrimiento de necesidad o cubre necesidad del dueño de la empresa, como también de los trabajadores, porque con los cuales se paga un sueldo. Y toda esa interacción, esa generación de beneficio, de bien material que compra alguien, que permite pagar los excedentes de los trabajadores, que permiten poder pagar las remuneraciones, permiten poder pagar los dividendos, los dueños de la empresa, también contribuye a que los clientes puedan cubrir sus necesidades con los servicios y los productos que se están ofreciendo. Entonces, por lo tanto, nuevamente, esto nos permite poder comprender estos conceptos de empresa. Entonces, por lo tanto, según Ed Cioni, plantea que las empresas son unidades sociales, personas, constituidas deliberadamente, no obligadas y reconstituidas para el objeto de lograr una meta determinada. O sea, buscan un objetivo a corto o mediano plazo, se reúnen, se disuelven, se crean y así sucesivamente. Esta empresa es una colectividad de fronteras, o sea, estamos diciendo que, ya pensando en la teoría general del sistema, según Hall, plantea que existen fronteras que hacen que un sistema se separe de otro y que esa separación permite poder identificar qué valor le entrega un sistema al otro sistema. Me refiero a valor como transferencia de elementos, de conocimiento, de recursos. Otro concepto hace referencia al trabajo, al esfuerzo, al uso de energía y que se divide en áreas funcionales inclusive. ¿Con el fin de qué? Con el propósito, con el objetivo de cubrir algún bien o servicio. Eso lo decía Johansen. Y Drucker plantea que es una actividad económica organizada. Ya veníamos diciendo que no es que todos hagan una actividad sin tener un procedimiento, una forma de actuar, quizás escrito, no escrito, da igual, puede ser de las dos maneras, pero que en resumidas cuentas permiten fabricar un producto o servicio que cubre la necesidad que nace en el mercado. Necesidades que están en el mercado donde están los individuos, las personas dispuestas a comprar un bien. Dicho todo esto, entonces, la empresa puede ser entendida como una organización social sistémica,
¿Por qué? Porque esa organización social significa que está compuesto por personas que interactúan entre sí, sistémica, porque existe todo lo que tiene que ver con fronteras, con elementos, con recursos, con personas que interactúan con otros sistemas de carácter formal, o sea, que se declara, se formaliza a través de una personalidad jurídica, por ejemplo, poseer una cultura propia y recursos que le permiten realizar procesos de intercambio, una cultura propia que tiene su propio método de trabajo, su propio método de interacción, su forma de gestionar. Y esa forma de gestionar permite el intercambio y la transferencia y la transformación de recursos. O sea, una empresa adquiere madera, la transforma en mesa. Una organización recibe dinero efectivo a través de donaciones y todo eso toma todo ese dinero, compra insumos y presta servicios de alimentación colectiva a las personas que no tienen hogar. Una iglesia también recibe dinero y ese dinero lo utiliza para poder cubrir necesidades espirituales. Una empresa que se dedica a prestar servicios educacionales junta dinero a través de los aranceles y eso lo utiliza para poder transferir conocimiento, para hacer investigación, para hacer extensión. Destinado a satisfacer todo esto, necesidades para maximizar su beneficio. Claro, porque una persona que recibe un bien o servicio para cubrir sus necesidades genera un beneficio, le genera a sí mismo un beneficio, un gozo, una alegría, una felicidad. Cubre ese estado de carencia y le permite estar contento y feliz porque efectivamente está siendo capaz de cubrir sus propios requerimientos. Entonces, por lo tanto, ¿por qué estudiar las empresas? ¿Por qué estudiar las organizaciones? ¿Por qué estudiar las instituciones públicas y privadas? ¿Por qué tratar de comprender esto? Porque justamente nosotros seremos aquellas personas que formamos y seguiremos formando parte de organizaciones. Seremos miembros, seremos los que darán vida a esta organización. Muchas veces, antiguamente se criticaba mucho que una empresa era ética, era responsable, era una organización realmente que iluminaba a la sociedad por su actuar ético. Bueno, nos vamos dando cuenta a través del tiempo que cuando una empresa hace aquello es porque tiene trabajadores que están gestionando para que aquello ocurra. Caso contrario puede no pasar, puede no ocurrir. ¿Por qué? Porque estas personas son las que precisamente, a través de su comportamiento, va a permitir ¿qué cosa? Va a permitir precisamente que la sociedad perciba si esta organización está actuando de manera correcta o incorrecta, adecuada o inadecuada, de forma benevolente o no benevolente. Entonces, por lo tanto, estas organizaciones emplean una gran cantidad de personas, trabajadores, que le elaboran mayor parte de los productos que los consumidores, personas, necesitan para sobrevivir y disfrutar de la vida. O sea, estamos diciendo que las personas, los trabajadores, son los que van a interactuar para fabricar bienes y servicios que van a ser adquiridos por quiénes, por personas. Y esa adquisición de bienes o servicios, ¿qué es lo que va a permitir? Va a permitir justamente que estas personas puedan cubrir su estado de carencia. Perdón que sea tan reiterativo con el concepto de personas, pero yo quiero que se les quede en su mente que cuando pensemos en empresa, organización, instituciones públicas, sistemas, estemos siempre pensando en las personas como lo más importante y lo más trascendental para la sustentabilidad de una compañía. Si nosotros no somos capaces de desarrollar nuestra inteligencia emocional, nuestra empatía, nuestros elementos de otredad o alteridad, no vamos a ser capaces de mirar con los espejuelos de los trabajadores ni tampoco con los espejuelos de los futuros clientes. Entonces, por lo tanto, va a existir una disonancia entre lo que se fabrica y lo que realmente el cliente quiere consumir. Va a haber una disonancia entre lo que la empresa hace para poder fabricar los bienes y lo que el trabajador realmente desea hacer o no hacer. Entonces, ¿por qué estudiar el concepto de organizaciones? Porque todos nosotros formamos parte de una o dos o más y formaremos de otras cuando salgamos al mercado laboral.